forma del Plan Vallejo Express. Todos sabemos que el Plan Vallejo es una figura de vieja data, que fue creada en el año 1967 y que a pesar de tener más de 50 años se resiste no solamente a morir, sino que incluso nos evidencia su capacidad de adaptabilidad a las presentes circunstancias. Por eso hemos querido denominar esta capacitación como Plan Vallejo Express, oportunidades en el marco de la pandemia, porque precisamente consideramos que esta figura, por las características que tiene, no solamente se resiste a morir, sino también que incluso se convierte en una herramienta muy importante como mecanismo de reactivación de los sectores productivos y económicos del país. Entonces, en esa medida, se apagó el audio de Sandra. Por favor, reactivar el audio. ahí, ¿ya me están escuchando? Sí, señora. Bueno, entonces estábamos viendo, íbamos a abordar... Sí, ya se escucha, doctora. Íbamos a abordar el temario, vamos a ver el marco conceptual, vamos a ver el marco legal, las generalidades del Plan Vallejo, características y beneficios, sectores económicos. Estás proyectando. Cuando activaste el audio, quitaste la proyección. Ahora sí, ahora sí. ¿Ya la tienen? Bueno, hoy estamos arrancando con esta nueva figura y a veces nos ofrece eventualidades. Bueno, entonces, retomando, para aquellos que apenas se conectaron, muy buenos días, sea la oportunidad de darles una bienvenida a este nuevo espacio de capacitación que hoy comenzamos en materia aduanera en la firma Pardo Asociados. Queremos con mucho gusto brindarles estos espacios de capacitación, de formación, sobre todo teniendo en cuenta pues todos los cambios que se han producido, en este caso en materia de Plan Vallejo, en 8 días en materia de zonas francas y en 15 días con el nuevo decreto 360 del 2021 y que, como les comentaba, precisamente la DIAN hoy publicó el proyecto de resolución. Entonces, hoy vamos a arrancar con el Plan Vallejo Express. Las dudas que tengan nos las pueden dejar y formular en el chat que está habilitado para el efecto y al final de la charla abriremos un espacio de preguntas y aquellas que no puedan ser atendidas pues lo serán en el transcurso de la semana. Entonces, habíamos señalado que el temario que vamos a desarrollar el día de hoy es el marco conceptual del Plan Vallejo, de los sistemas especiales de importación-exportación, también conocidos como Plan Vallejo, el marco legal, las generalidades del Plan Vallejo, sus características y beneficios, los sectores económicos que hoy cubre, que vamos a ver que es una figura que tiene, pues, en la medida de su flexibilidad, abarca todos los sectores económicos productivos del país. Vamos a ver la operatividad y modalidades de los programas, el objeto del Plan Vallejo Express, que es precisamente la figura que hoy nos interesa profundizar, definición y características, ámbito de aplicación, condiciones, requisitos y cobertura. ¿En qué se traduce básicamente ese Plan Vallejo Express? Que vamos a ver que es básicamente una flexibilización de compromisos de exportación, la homologación, que es la figura a la cual pueden acceder los actuales plan vallejistas, habida cuenta que es una figura transitoria y temporal, la transición de los programas actuales de materias primas e insumos y finalizaremos con unas conclusiones. Bueno, el Plan Vallejo, ustedes saben que es un régimen aduanero que fue creado precisamente como un instrumento de promoción a las exportaciones, al igual que las zonas francas y las sociedades de comercialización internacional. Se estima que aproximadamente más del 50% de nuestros exportadores utilizan la figura, o sea que la figura sigue siendo muy importante para efectos de apalancar nuestras exportaciones y la conquista de mercados externos. Uno de los tantos efectos pues, nocivos y tristes que nos ha traído esta pandemia es definitivamente, pues además de todo lo que conocemos,
es la caída que ha significado en las exportaciones. A nivel económico, esta pandemia pues ha tenido unos efectos igualmente funestos a los que ya conocemos, y en esa medida el Plan Vallejo Express lo que busca es que la figura no vaya a dejar de ser utilizada, no se ponga en riesgo la misma por parte de los actuales usuarios de la figura del Plan Vallejo, y puedan continuar realizando sus exportaciones bajo el marco del Plan Vallejo. En esa medida, por ahora, es una figura transitoria temporal con una vigencia hasta el 18 de abril de 2022 como posibilidad de acceso a la misma en las condiciones que vamos a ver a continuación. Bueno, primero, el marco legal. Ya habíamos anticipado, el Plan Vallejo es una figura que data desde el Decreto Ley 44 de 1967. Tal como ha sido creada, realmente lo que ha sufrido es unos retoques, unos ajustes, pero la figura no ha perdido su esencia de ser un régimen suspensivo de tributos aduaneros, en virtud del cual ingresan materias primas e insumos para la producción de bienes destinados a la exportación, ingresan bienes de capital para la prestación de servicios, que es el famoso Plan Vallejo para la exportación de servicios, e ingresan bienes de capital que van a potencializar el ensanche productivo de todas las líneas de producción en el país. Con posterioridad a la expedición de esa norma, que ya de entrada creó el Plan Vallejo de materias primas e insumos, el Plan Vallejo de bienes de capital y repuestos y el Plan Vallejo de bienes de capital para la exportación de servicios, se han expedido una serie de normas. Tenemos entonces, como ustedes aprecian en la diapositiva, la Ley Séptima de 1991, el Decreto 285 del 2020, que realmente entra a recoger toda esa normatividad que ha habido sobre Plan Vallejo. Recordemos que la figura como tal ha tenido, digamos, una serie de transiciones en su operación. El Plan Vallejo surge incluso desde antes de la creación del Ministerio de Comercio, estuvo hasta el año 2005 a cargo del Ministerio de Comercio. Del año 2005 al 2015 fue la DIAN la que autorizó los programas de Plan Vallejo, y precisamente se advirtió que se estaba perdiendo esa connotación de ser un instrumento de promoción a las exportaciones, lo cual llevó a que en el año 2015 retornara nuevamente la autorización del Plan Vallejo al Ministerio de Comercio. Entonces, por eso, en toda esa, digamos, intervalo de más de 50 años de la figura, se quiso el año pasado recoger toda esa normatividad, obviamente sin, como les digo, sin perder la esencia de la figura, y se emitió el decreto 285 del 2020, decreto que a su vez fue reglamentado también el año pasado con la resolución 1055, también fue expedida la resolución 1054, que nos ofrece el listado de bienes de capital que pueden ser importados al amparo de los programas de los artículos 173, literal 6, 174. Salió también la resolución 1131 del 2020, que para mí es una resolución muy importante porque actualizó el listado de subpartidas que pueden ser objeto de un programa de bienes de capital para la exportación de servicios, que esa era una de las dificultades que ha tenido una mayor proyección de esta figura, y es que si bien el Plan Vallejo de bienes de capital para la exportación de servicios data aproximadamente del año 2000, el listado de subpartidas no se había actualizado y no se había, digamos, efectuado un listado de subpartidas que estuviese en correspondencia con esos nuevos servicios y que se han venido creando y que han venido potencializando esta figura. Incluso la resolución 1131 se da la oportunidad de decir que tiene un valor agregado adicional, y es permitir a solicitud del usuario que se incluyan nuevas subpartidas que guarden correspondencia con la exportación de los servicios, con esos servicios que se van a prestar. Esto nos permite pues que haya una mayor correspondencia, una mayor actualización, y lo que se busca es una utilización de la figura y no quedarnos de pronto en un listado de subpartidas que de pronto respondían a unas necesidades de épocas anteriores. Luego tenemos que ha sido expedido el decreto 1371 del 2020, que es precisamente
el que va a regular el Plan Vallejo Express, como se ha denominado coloquialmente, y el cual se encuentra reglamentado por la resolución 1213 del 2020, también del Ministerio de Comercio. Ya como lo hemos anticipado, el Plan Vallejo pues es un régimen suspensivo de tributos aduaneros y esa es quizás, digamos, su principal característica y ese valor agregado que va a permitir que esas materias primas, insumos y en la mayoría de los casos los bienes de capital ingresen sin pagar tributos aduaneros. Esto cobra hoy mucha importancia, donde sé que todas las empresas por tema de caja pues están muy interesadas en poder obtener algún tipo de financiación, de suspensión en el pago de estos tributos, a diferencia de una importación ordinaria donde todos sabemos que los tributos tienen que pagarse una vez la mercancía es objeto del proceso de importación. ¿Cuáles son las características y beneficios del Plan Vallejo como tal? Acá en esta diapositiva ustedes aprecian que presenta, como les digo, unos atributos que datan desde su misma creación. Yo personalmente siempre he pensado que la figura quedó muy bien estructurada hace más de 50 años y la prueba es que no solamente se resiste a ser derogada, a ser eliminada, sino que al contrario sigue siendo una herramienta muy, muy asequible para todos en este momento absolutamente virtual. O sea, la pandemia, incluso desde antes de la pandemia ya los documentos estaban totalmente sistematizados, digitalizados, entonces no hay, digamos, ninguna dificultad para acceder a estos programas a través del ministerio. Cubre en principio todos los sectores productivos, incluso ustedes pueden apreciar en esta diapositiva que tenemos más adelante con fuente del Ministerio de Comercio, que hoy en los sectores económicos que cubren los sistemas especiales tenemos el sector de textiles y calzado, tenemos el sector agropecuario, tenemos el sector de agroquímicos, plástico, caucho, cueros, la industria de maquinaria, equipos e instrumentos mecánicos, la industria editorial, la industria metalúrgica, productos del sector alimenticio, productos del sector farmacéutico. Como pueden apreciar, es pues absolutamente, digamos, abierto a todos los sectores productivos económicos del país. Continuando con esas características del Plan Vallejo, pues es una figura temporal y el hecho de que lleve más de 50 años en un país que se caracteriza por tantas modificaciones y que precisamente por eso pues hoy hablamos de que en 8 días vamos a ver las modificaciones al régimen de zonas francas, que en 15 días en la legislación aduanera, pues esto nos habla de la permanencia de la figura. Es una figura además compatible con todos los mecanismos e instrumentos aduaneros. Casualmente estaba revisando ayer el decreto 285 del 2020 y ya anticipaba este decreto que la figura, por ejemplo, de los grandes usuarios, que es una figura que existe dentro del Plan Vallejo, es más asequible a aquellos usuarios que para la DIAN tienen unos niveles de riesgo bajo, o sea que prácticamente no tenemos que hacerle en este momento ningún ajuste al decreto 285 del 2020, así se haya recientemente creado los famosos usuarios aduaneros con trámite simplificado, los llamados UATs, con el decreto 360 del 2021. Entonces, la figura sigue manejando, yo pensaría yo que unos conceptos bastante generales que permite que así se creen incluso otras figuras aduaneras, no genere ruido con lo que ya está y siga siendo además compatible. Entonces, en el caso puntual que estamos viendo con los famosos UATs y los OEA, pues esto lo que nos va a permitir es que yo acceda a un programa bajo la calidad de gran usuario con los beneficios que esta condición me permite en el marco del Plan Vallejo. De igual forma, pues no hay sobrecostos para su acceso ni ejecución. Yo pensaría que quizás digamos, la única situación que eventualmente para los usuarios de los programas puede constituir algo un poquito más complejo es la carga administrativa que sí siempre ha tenido el Plan Vallejo en el caso del cuadro insumo producto para los programas de materias primas e insumos y los programas de reposición y la presentación de los estudios de demostración. Sin embargo, como les digo, afortunadamente ya esto está muy virtual.
lo cual hace que sea muchísimo más fácil entrar a establecer el cumplimiento de los compromisos de exportación. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando incluso el Plan Vallejo todavía estaba en el ministerio, no había pasado a la DIAN, pues uno tenía que irse a la DIAN a recoger los documentos de exportación, llevarlos en forma física hasta el ministerio. Entonces yo creo que en esto se ha avanzado bastante y quizás en medio de todo el hecho de que primero haya estado en una entidad y luego haya pasado a otra, creo que cada una le ha aportado su valor agregado para que la figura pues hoy no presente quizás muchos tropiezos que eventualmente tienen otras. En esa medida, los bienes que se importan en el desarrollo de estos programas, como ya lo hemos indicado, son objeto de un régimen aduanero suspensivo de tributos aduaneros, precisamente como resultado de su importación temporal. Yo me atrevería a decir que de los primeros regímenes aduaneros que se crean al interior de nuestra legislación con esa característica de suspensión de tributos aduaneros es precisamente el Plan Vallejo. Después de este, pues hemos encontrado que la importación temporal para procesamiento industrial, la importación temporal para perfeccionamiento activo de bienes de capital, pero creo que esta es la génesis de tomar los regímenes aduaneros bajo una connotación que no sea exclusivamente fiscal, que no sea exclusivamente de que tienen que pagarse tributos aduaneros para que se considere válida su ejecución. Y este es quizás el quid que nos ha permitido que la figura subsista y que la figura pues tenga la acogida que siempre ha tenido. Ya examinadas estas características, pues los beneficios saltan a la vista como un instrumento de promoción a las exportaciones con una gran capacidad de adaptación y flexibilidad a las circunstancias y que, como hemos visto, hoy cubre pues en gran parte las materias primas e insumos de bienes que van a ser objeto de exportación. En el caso del Plan Vallejo de Bienes de Capital y Repuestos, pues obviamente se facilita el proceso de reconversión, modernización y ensanche del sector productivo. Y en el caso de servicios, que para mí creo que en este momento representa un nicho supremamente importante y más en esta situación de pandemia, pues la prestación de servicios hoy comprende alojamiento, salud, empaque, carga y descarga, servicios aeroportuarios, transporte aéreo, procesamiento de datos y, como les digo, con las posibilidades que nos brinda la resolución 1131 del año pasado, pues tenemos la posibilidad de actualizar mucho ese listado de subpartidas. Yo les confieso que cuando el Plan Vallejo para la exportación de servicios surge en el año 2001 y que realmente surge más en el sector aéreo para los temas de transporte de carga y de pasajeros, precisamente las dificultades que hubo cuando ya se incluyeron nuevos servicios era en la relación costo-beneficio, entrar a establecer que realmente valía la pena acceder al programa porque las subpartidas que estaban allí incluidas me iban a representar una serie, digamos, de ahorros en su proceso de importación. Eso es lo que no sucedió y yo no sé si muchos de los acá presentes recuerdan que aquí se incluyó la construcción de infraestructuras a nivel de puentes, a nivel de viaductos, a nivel de carreteras, pero esa fue una de las dificultades que tuvimos y es que precisamente el listado de subpartidas asociadas a la prestación de esos servicios no resultaba lo suficientemente atractivo y completo para pensar en el acceso a esta figura. Acá ya lo habíamos visto, los sectores económicos. Acá, esta es una diapositiva que me parece importante porque recoge, digamos, en una sola figura las clases del Plan Vallejo, los beneficios que tiene y los compromisos de exportación. Incluso acá lo hemos incluido ya en algunos casos, concretamente con el tema del Plan Vallejo Express. Entonces tenemos materias primas e insumos. Ustedes saben, aquí hay una suspensión total de tributos aduaneros, tenemos unos plazos de demostración que van de 18, 24 hasta 36 meses en el sector agropecuario, con un compromiso de exportación del 100%, que puede llegar a ser el 70%. En el caso de Maquila es la misma situación, simplemente que la operación es no reembolsable y acá ya en negrilla anticipamos qué es lo que queremos evidenciar a ustedes como un eventual mecanismo a considerar. Y es que en el Plan Vallejo Express
uno de los principales beneficios es que el compromiso de exportación ya no va a ser del 100%, sino del 60%. Esto nos va a permitir, como vamos a ver más adelante, que si bien ese 40% que se destina a las ventas nacionales debe ser objeto de importación, indirectamente vamos a tener una financiación en el pago de los tributos aduaneros asociado a esos plazos para demostrar el cumplimiento de los compromisos. Yo creo que ese es un beneficio, pues que obviamente se deduce de la figura, no está escrito en la norma, en el decreto 1371, pero es un beneficio que nos representa no tener, en el caso de una importación ordinaria de materias primas e insumos, que pagar de forma inmediata los tributos aduaneros, y acá a través del Plan Vallejo Express, en la medida en que nos permiten destinar el 40% al mercado doméstico, así lo tengamos que nacionalizar, pues vamos a diferir a un espacio de tiempo bastante importante el pago de los tributos aduaneros. Entonces, esta diapositiva creo que nos permite apreciar eso, precisamente teniendo en cuenta los plazos para demostrar. En el caso de los bienes de capital y repuestos, ahí también hemos colocado todo lo que tiene que ver con los bienes de capital y repuestos express, en la medida en que los compromisos de exportación también se reducen a un 50% de los aumentos de producción, y en los bienes de capital a 1.2 veces el valor FOB del cupo de importación utilizado. En el caso de servicios, el compromiso de exportación se reduce al 100% del valor FOB de los bienes importados, y hay también la opción de reducir aún más estos compromisos si se puede acreditar la permanencia de los empleos e incluso generar unos mayores empleos a los reportados al ministerio. Y en el caso de los programas de reposición, pues ustedes saben, los también conocidos como Plan Vallejo Junior, pues no hay compromisos de exportación porque precisamente primero hago las importaciones, pago los tributos y después se genera el derecho a hacer uso del programa. La operatividad del Plan Vallejo no cambia, es la misma que todos conocemos, se autoriza el programa, a continuación viene la importación de las materias primas, insumos o de los bienes de capital, según el programa autorizado, se producen los bienes que van a ser objeto de exportación. En el caso de los programas de materias primas e insumos y los programas de reposición, se da la presentación de los cuadros insumo-producto, que ustedes saben son los que reflejan la participación del componente nacional y del componente extranjero, se produce la exportación de los bienes o de los servicios a que haya lugar, se presentan los estudios de demostración y luego viene la verificación del cumplimiento de los compromisos de exportación y se dará la terminación del programa o las importaciones temporales de los bienes de capital en el caso que proceda, porque ustedes saben que los programas de materias primas e insumos son indefinidos, son de una vigencia indefinida, y en la medida en que hay una renovación automática del cupo e incluso que algunos usuarios, como por ejemplo los usuarios de riesgo bajo, tienen el cupo rotativo, que precisamente esto era uno de los conceptos que les quería dejar sobre la mesa, y es que tal como quedó el decreto 285 del 2020, casi que se anticipó a cualquiera de los nombres que la DIAN le ha venido dando a esta serie de usuarios riesgo bajo. Recordemos que iniciaron como riesgo bajo, luego usuario apto, ahora ya son los usuarios aduaneros de trámite simplificado, los denominados WATS, y pues ahí vamos, digamos, con lo mismo, pero bajo otras denominaciones. El objeto del Plan Vallejo Express es precisamente haber adoptado unas disposiciones transitorias para el acceso a cualquier tipo de programa, bien sea de materias primas e insumos, bienes de capital o bienes de capital para la exportación de servicios, encaminados a coadyuvar a la reactivación económica ante los efectos causados por el COVID, por lo que aplica para todas las modalidades de Plan Vallejo. Tenemos noticia que ya hay aproximadamente más de 22, digamos, usuarios que han accedido a Plan Vallejo Express o Plan Vallejistas que ya venían con sus programas autorizados y que se han homologado a la figura. Como les digo, por ahora, hasta abril del año próximo, esperemos a ver qué sucede, porque pues tristemente yo creo que una de las situaciones que nos ha traído esta pandemia es la incertidumbre en todos los aspectos, y pues en esa medida pues todas estas figuras también pues van acompañadas un poquito de esa incertidumbre sobre su duración. Por ahora pues es un mecanismo con una duración de 18 meses
quiere decir que hasta abril podríamos acceder a la autorización de este tipo de programas, y que básicamente se traduce en una flexibilización de esos compromisos de exportación, en una reducción de los tiempos de evaluación. Está previsto que se aprueben en un término de 15 días calendario, e incluso ha habido programas que han sido aceptados en un menor espacio de tiempo. Acá, a raíz de una presentación que hizo el ministerio, tuvimos conocimiento que empresas como Procaps, como Super de Alimentos, como Compass, en el tema de exportación de servicios, han accedido a esta nueva figura y fueron presentadas en esa, digamos, en esa ocasión como modelo ya de la operatividad de la misma. El otro beneficio importante es que ustedes saben que en condiciones normales pues hay que acreditar el cumplimiento de los compromisos, y si no, pues se dan unas sanciones asociadas que en principio pueden ser la amonestación e incluso llegar por parte del Ministerio de Comercio a la cancelación del programa. Como acá se trata de dar esa flexibilización y poder destinar, como ya lo vimos, hasta el 60% a las exportaciones y el 40% al mercado doméstico, pues entonces en esa medida no va a haber la exposición a esa aplicación de sanciones. Incluso estaba mirando ahora que una de las modificaciones que hizo el decreto 360 del 2021 precisamente a los sistemas especiales de importación, tal como están en el decreto 1165 del 2019, fue haber derogado un parágrafo, que fue el parágrafo del artículo 233, en el cual se sancionaba precisamente el incumplimiento en los compromisos en los programas de materias primas e insumos. Entonces, pues, pensaría yo que es dentro de la línea, digamos, que estamos viendo de darle un sentido y una razón de ser al Plan Vallejo Express. Acá, pues, al igual que el Plan Vallejo tradicional, que precisamente está abierto a empezando por las personas naturales jurídicas, algo que no se da en todas digamos, en todos estos mecanismos. Hay muchos mecanismos que de entrada restringen su acceso a las personas jurídicas. Tenemos que las asociaciones empresariales, que ustedes saben también son estos grupos de planvallejistas que se han asociado por una unidad de sector económico. Por ejemplo, los hemos visto en el sector de las flores, los consorcios, uniones temporales, que no tienen personería jurídica, pero también pueden acceder a la figura del Plan Vallejo, pueden entrar a solicitar este nuevo mecanismo que hoy nos ocupa. La homologación, entonces, se predica, es para los usuarios que ya cuentan por programas autorizados y que, como vamos a ver a continuación, no han sido objeto de la imposición de sanciones en los últimos 3 años. Acá tenemos, incluso en el tema de la homologación, de una vez para que lo veamos, la homologación se refiere a los actuales planvallejistas. Incluso me comentaba que ha sido la figura que ha tenido más acceso, y es o un usuario que quiere que su programa Plan Vallejo pues lleve las características de flexibilización de compromisos, o si desarrolla actividades económicas diferentes a las previstas en el programa que ya tiene aprobado, puede solicitar un nuevo programa y utilizar simultáneamente los 2 cupos de importación, el que ya traía con su Plan Vallejo tradicional y el que va a solicitar bajo el Plan Vallejo Express. Esta es una opción que me parece a mí importante, porque pues esta pandemia ha traído consigo un cambio en los hábitos de consumo, un cambio en las demandas por parte de los consumidores. Entonces, pues obviamente muchos han pasado de producir pantalones, camisas, a producir elementos de protección, o muchos, por ejemplo, en el sector de plásticos, han pasado a producir materiales plásticos a caretas de protección. Entonces, esto pues permitiría también de esa manera temporal tener el acceso a la figura con los beneficios del Plan Vallejo, porque en todo lo demás la figura del Plan Vallejo sigue intacta en cuanto a compromisos de exportación, estudios de demostración y demás obligaciones, y obviamente los beneficios. Entonces, aquí retornando ya a las condiciones normales de este Plan Vallejo Express, es importante aclarar que aplica a todos los sectores económicos. La resolución solo excluyó el sector minero energético. De resto, no hay limitaciones para acceder como por primera vez al programa, o los que ya tienen su programa autorizado, hacerlo a través de una homologación.
Y como ya les manifesté, su vigencia es 17 meses contados a partir de la entrada en vigencia del decreto 1371 del 2020. Bueno, en esta diapositiva ustedes aprecian también de una forma quizás un poquito más gráfica la flexibilización de compromisos que ya hemos anotado. En el caso de materias primas e insumos, 60% a exportación y 40% al mercado nacional. En el caso de bienes de capital y repuestos, solo se exige el 50% del aumento de producción en el tiempo necesario para la depreciación del 90% del valor de los bienes importados. En el caso de los bienes de capital del artículo 173, literal C, el compromiso es 50% de los aumentos de producción. Ustedes saben, y aquí haciendo un pequeño paréntesis, que con ocasión del examen que hizo la OMC al Plan Vallejo en el año 2004 y la expedición del decreto 1811 del 2004, el Plan Vallejo de bienes de capital para la producción de bienes está limitado a los bienes del sector agropecuario, de acuerdo con el anexo de la OMC. Entonces, pues para que no lo perdamos de vista, porque esto pues continúa vigente. En el caso de bienes de capital y repuestos, 1.2 veces el valor FOB del cupo de importación utilizado, y en el caso de exportación de servicios, 100% del valor FOB de los bienes importados. Aquí ya hemos visto el tema de la homologación. En el caso de los programas de materias primas e insumos, ¿qué pasa? Pues llegará un momento en que el Plan Vallejo Express sea en abril del año pasado, perdón, del próximo año, o cuando lo considere el gobierno nacional, pues hay que ya hacer la transición al Plan Vallejo tradicional. Entonces, este artículo 11 del decreto 1371 es el que nos establece que se dará esa transición de una manera automática, en el sentido que los programas que ya venían aprobados seguirán automáticamente una vez finalizada la oportunidad se establecía en el decreto 1371. Los programas que se lleguen a autorizar bajo las condiciones del decreto 1371, pues seguirán cumpliendo lo que les haya quedado estipulado en su acto administrativo de autorización de acuerdo a esa flexibilización de compromisos. Y pues esto pues será a través de una solicitud suscrita por el representante legal de esos usuarios, de esos programas que hayan sido autorizados en el marco del decreto 1371 del 2020. Bueno, entonces, y es digamos como la razón que hoy nos convocaba a todos, queríamos presentarles esta figura, queríamos arrancar con una figura bonita, que no queríamos arrancar estas charlas de capacitación con los regímenes sancionatorios, sino al contrario, mostrarles como una figura que lleva tanto tiempo, se ha venido adaptando a esta reinversión, a esta nueva normalidad a la cual todos nos hemos visto obligados, y cómo puede ser un mecanismo útil de acceso para todos los que están o ya tienen su programa Plan Vallejo, o de pronto pues siempre han escuchado de la figura y les puede ser atractiva en estos momentos. Básicamente, como les digo, el valor agregado del Plan Vallejo Express es flexibilizar el cumplimiento de los compromisos y finalmente está otorgando una financiación en el pago de los tributos aduaneros, que yo creo que es algo que vale la pena también revisar por parte incluso de aquellos que hoy ya gozan de la figura. Entonces, ahora ya con esto terminamos la presentación y ya abriríamos el espacio para las preguntas. No sé en el chat qué preguntas tienen. Como les digo, quisimos arrancar pues con una presentación pues digamos más light, más positiva en estos tiempos. Ya en 8 días miraremos el régimen de zonas francas y en 15 días miraremos las modificaciones del decreto 360 del 2021. Entonces, por eso, ahí veo que hay algunas preguntas. Como les digo, si no alcanzamos hoy, pues tomamos nota vía escrita y de esa forma, pues trataremos de atender todas las inquietudes que hay. Veo que nos pregunta que para la demostración del programa de materias primas solo sería necesario demostrar el 60%, exactamente, o se debe demostrar de alguna manera el 40% de lo que se deja en el mercado local. Sí, efectivamente, tal como lo indica la norma, no, el compromiso de exportación no será del 100%, y en la medida en que se disminuya el 60%,
tiene que destinarse al mercado local el 40%, lo cual implica adelantar la importación ordinaria de ese tipo de bienes que ya no van a ser destinados al mercado externo. Tenemos también otra pregunta, en el momento de demostrar los compromisos en el mes 18, ¿cuál es el porcentaje de cumplimiento que se debe presentar para no presentar incumplimiento en estos programas? ¿El mismo 70% de los programas tradicionales? No, precisamente la novedad es que se permite la reducción al 60%. Incluso esto, digamos que el Plan Vallejo Express lo que hace es retomar lo que ya de pronto se estaba dando en los programas del artículo 174 de bienes de capital. Entonces, el acto de autorización bajo la figura del Plan Vallejo Express precisamente le va a indicar al usuario que tiene la opción de exportar solo el 60%, porque esto es una excepción a la regla general, por ejemplo, en el caso de los programas de materias primas e insumos. Se pregunta qué manejo se debe dar a los desperdicios sin valor comercial asociados al 40% que se destina al mercado nacional, si se deben incluir dentro del valor de impuestos. En cuanto a los residuos y desperdicios, ustedes saben que desde que se solicita la autorización de los programas hay que indicarle, en este caso al ministerio, cuál va a ser la suerte de esos residuos y desperdicios, que precisamente, digamos, una de las consecuencias que el Plan Vallejo haya estado del 2005 al 2015 en la DIAN fue precisamente un mayor control sobre el manejo de los residuos y desperdicios. Entonces, si tienen valor comercial, pues la figura va a continuar vigente bajo esos parámetros, o sea, no hay cambios al respecto, lo único, digamos, y la gran diferencia sustancial, por eso ustedes miran que el decreto 1371 y su resolución reglamentaria no son bastante extensivos, porque en lo no previsto se sigue la norma general. ¿Y cuál es la norma general? Lo que está en el decreto 285 del 2020 y la resolución 1055. Entonces, obviamente, el destino de ese 40% es la importación ordinaria, y ustedes saben que esos residuos y desperdicios de precisamente esos procesos productivos, si tienen un valor comercial, al haber sido importadas las mercancías bajo una modalidad en virtud de la cual están en disposición restringida, no están en libre disposición. Entonces, si tienen valor comercial, pues tendrán que seguir la suerte normal, que es ser nacionalizado. Si se exporta el desperdicio que es reutilizable, se puede tomar dentro de las cantidades a demostrar. Acá todo depende, ustedes saben que dentro de los requisitos iniciales para yo solicitar un programa Plan Vallejo es, como les he venido indicando, señalar el destino de los residuos o desperdicios. Entonces yo pensaría que la respuesta al destino del desperdicio depende si estoy accediendo por primera vez al programa o si es una homologación de un programa previo que ya me fue autorizado y en virtud del cual yo indiqué el porcentaje de residuos o desperdicios y también señalé qué iba a hacer con esos residuos o desperdicios. Entonces yo creo que la respuesta a esa pregunta depende si es la primera vez que accedo al programa o estoy haciendo una homologación de un programa previo en el cual yo ya hice esas manifestaciones sobre los residuos o desperdicios y si tienen o no una connotación comercial. No sé si hay más preguntas en el chat. Como les digo, de todos modos, estamos abiertos a que también nos hagan las preguntas, pues, vía correo electrónico. Este beneficio con las cuotas estipuladas para los bienes de capital son solo por los 17 meses. No, los 17 meses es para acceder a la figura. Por eso, como les comentaba, si usted accede a la figura en enero del año entrante, ahí seguirá con los beneficios hasta la vigencia del programa, pero la posibilidad de acceder es la que está limitada a los 17 meses. No sé si hay más inquietudes. Aprovecho para recordarles, creo que si no estoy mal con el link que ya y con la inscripción que ya hicieron, ya han quedado inscritos para todas las sesiones que vamos a hacer de capacitación. Como les digo, en 8 días vamos a tener el régimen de zonas francas.
y en 15 días vamos a hacer una actualización aduanera y hoy precisamente la DIAN publicó el proyecto de reglamentación del decreto 300